Hermano Mario. Sí. Soy real. No es un sueño. Super Gecko, Misión Rescate. Todavía no me lo creo. Aquí está el Teniente General Mario Vega. Bienvenido, pastor. Gracias, Super Gecko. Y está también como invitada la capitana Sagrado Corazón. Sagrado Corazón. Que le dio risa cuando le dijimos que eras la capitana Sagrado Corazón. No, pero ya me explicaron. Sí, ya le explicamos todo de por qué Super Gecko, por qué los capitanes. Nos honra mucho tenerlo aquí, hermano Mario. Un acontecimiento reciente es pues el retiro de pastores. Y también en el retiro de pastores se dio los nuevos integrantes del Consejo de Ministros. Ahí está uno de sus discípulos, el hermano Jonathan Medrano. Sí, así es. Sí. Y tenemos entendido que es el pastor más joven en formar parte de este consejo, ¿verdad? Nunca me había puesto a pensar en eso, pero creo que sí. ¿Verdad que sí? Él sería el más joven. Sí. Y es interesante, lo traemos al tema, hermano Mario. Bueno, voy a pasar a Alexis. Vamos a descansar a Super Gecko un momento, pero se me hace muy interesante porque estamos hablando sobre discipulado. Y el hermano Jonathan ha sido discipulado por usted. El hermano Jonathan lo buscó. Entonces, ¿cómo es para usted tener ahora en ese consejo al hermano Jonathan y ver que todo lo que usted sembró ahora está dando fruto y seguramente pues va a dar mucho más? Bueno, ocurre que yo conocí a Jonathan en mi recuerdo cuando él tenía 13 años de edad. Aunque él dice que tenía 14. Okay. Entonces, pero de seguro pues que él no olvida. Pero era un jovencito, ¿verdad? Sí. Estaba un preadolescente prácticamente. Y lo conocí y comenzamos a platicar. Y yo comencé a notar, a pesar de la edad que él tenía, la madurez y la certeza con que él quería servir a Dios. En ese momento él no tenía ni idea de en qué podría ser, pero sí había una resolución de querer servir al Señor. Y así es como comenzó esa amistad que con el tiempo pues fue madurando. Luego entró ya a la cuestión de la formación educativa de él cuando termina su estudio de bachillerato y sus padres pues tenían planes para él, para que continuara una carrera en ciencias jurídicas. Okay. Pero como ya para entonces teníamos algunos años de venir platicando, yo sabía que él tenía un llamado muy claro hacia el ministerio. Entonces yo le pregunté de que si él tenía un llamado hacia el ministerio, que por qué razón él quería estudiar una carrera que no tenía nada que ver con el ministerio, que por qué no mejor se preparaba teológicamente para lo que el Señor lo había llamado. Correcto. Él tuvo que platicar con sus padres porque, como digo, ellos tenían sus ideas, ¿verdad? Sus ideales con su hijo. Pero al final ellos reconocieron, me imagino que por el mismo hecho de ver la madurez, la resolución de él, y aceptaron que comenzara la carrera de teología, de la cual se graduó. Nunca dejó una materia, él siempre tuvo muy buenas notas y se graduó también con un cum bastante alto, con notas honoríficas. Y que la tesis de graduación es básicamente lo que hoy tenemos en el libro ELIN 40 años, porque eso fue el trabajo que le asignaron. Y luego pues inició ya el ministerio de él allá en Santa Ana, un proceso que duró unos 5 años aproximadamente, en tanto que yo iba entregando paulatinamente las responsabilidades y él las iba asumiendo, hasta que hace ya varios años llegó el momento en que se le entregó totalmente. Yo voy ahora a Santa Ana, pero únicamente en calidad de invitado. Okay. A visita. Sí, exacto, de visita, porque él me ha invitado para que vaya a dar una enseñanza los días miércoles, un estudio de un libro. Pero realmente es él quien lleva todo, toda la dirección espiritual, administrativa, todo de la iglesia. Yo simplemente llego por saludar a los hermanos, que conozco a buena parte de ellos. Claro.
platicar, porque muchas veces ellos quieren también platicar conmigo. Y nada más. Ok. Yo tengo total tranquilidad en cuanto Sí. a la obra allá en Qué Santa Ana. buenísimo. Sí, definitivamente usted tuvo un acompañamiento muy importante con él. Y saludos al pastor Jonathan, Sí, que por estamos hablando cierto. aquí de él y no lo hemos saludado. Saludos. Y a todos Santa Ana, a todos los capitanes de Sí, Santa Ana sí, también. sí. Es muy interesante. Yo sé que han pasado muchos años, a mucha honra, de eso. Y ahora nosotros somos una nueva generación que intentamos replicar lo que usted nos ha enseñado, el modelo de Jesús también. Entonces hay una gran variación, creo que hay una gran diferencia, ahora los tiempos son diferentes, quieras o no, ahora hay como, bueno, la era digital, ¿verdad? Ahora ha crecido muchísimo más. Entonces nos preguntamos nosotros, tomando este ejemplo que usted nos ha dado, ¿cuáles son esos elementos o cómo ha sido más bien la forma en esa diferencia? ¿Cómo ha visto usted esta diferencia entre el discipulado de antes y el de ahora? Bueno, quizás la diferencia principal es lo que estabas mencionando, ¿no? Que la manera de comunicarse antes era a través pues, de platicar, o sea, reunirse en algún lugar y platicar. Y si se utilizaba el teléfono, uno tendría que buscar una cabina donde hubiera un teléfono público y esperar que la persona estuviera en su casa para poder comunicarse, ¿no? Eso obviamente ya es una cuestión del pasado. Correcto. Y ahora las comunicaciones son mucho más fluidas. ¿Por WhatsApp? Sí, y también... A las 3 de la mañana. Ya no tienen frontera. Porque antes se podía llamar por Sí. teléfono a cualquier país del mundo, pero era muy costoso, tenía un costo muy, muy elevado. Y muy breve también. Uno trataba de ser breve precisamente por el tema del costo. Y bueno, aún con la telefonía celular todavía era así, ¿verdad? Las tarifas del roaming, como se le llama, cuando uno sale fuera del país eran muy, muy caras. Y hasta que llegó el momento cuando comenzaron a caer esas fronteras y ahora pues existe el roaming casi mundial, ¿verdad? En que Sí. uno, en la misma tarifa y con los mismos precios, uno puede tener todos los servicios desde Norteamérica hasta Sudamérica. Para otros países del mundo hay otros recursos que se pueden usar ahora. De hecho, hay telefonías que son para personas viajeras. Sí, así Que es. sí, que andan Sí, para un lado ¿verdad? para otro. Hay específicas. Ujú. Sí. Pero yo creo de que esa cuestión de la relación de persona a persona es algo invaluable. Claro. No puede ser sustituido. Yo creo que la comunicación en internet, telefónica, facilita mucho las cosas, pero no puede sustituir el trato directo que se Lo tenga con una relacional, persona. Sí. frente a frente. Y de hecho yo creo que el discipulado fundamentalmente es una cuestión de relación entre las personas y que la relación entre personas es mucho más genuina cuanto más personal es, cuanto más cercana es, Ok. porque si todo es a larga distancia, entonces no se tiene la transparencia y tampoco el nivel de comunicación que se necesita para una cuestión como es el de hacer discípulos. A mí me pareció muy interesante, estábamos recordando las conferencias celular. 2022 fue la primera que se hizo después de pandemia y se abordó en los 5 días el discipulado y se hablaba sobre que la literatura, mucha literatura sobre discipulado recomienda ir uno a uno, es como individual. Sin embargo, usted ponía el ejemplo de Jesús, que él tomó a 12 personas, habían más, ¿verdad? Pero tomó a 12 personas y se tardó 3 años. Entonces, este modelo de Jesús parece ser efectivo, pero ¿será que hay otros modelos y podemos seguirlos y replicarlos? Puede que sean mejores, tal vez. ¿Qué nos dice? La guía juvenil. Dios te bendiga, joven lideresa y líder de células juveniles. Ha llegado el momento de poder reflexionar en el tema de esta semana. Recuerda que el tema es la mujer samaritana y Jesús. Con respecto a ello tenemos algunas preguntas que desafían nuestra vida y cómo nosotros podemos llevar el evangelio hacia los jóvenes. En ese sentido, hay un par de preguntas que quiero hacerte. Una de ellas es, ¿cómo recibes? ¿Cómo ves
cuando un joven llega, un joven nuevo, por decirlo así, llega a tu círculo más cercano, llega a la célula. Pero este joven es un joven con un contexto diferente, un contexto familiar diferente, quizás una cultura diferente, una creencia diferente. ¿Cómo lo tratas tú? Y es ahí donde la palabra del Señor, a través del tema que hemos analizado y hemos reflexionado, nos damos cuenta en esa enseñanza que el Señor nos dejó con la mujer samaritana, el cual la recibió sin importar el contexto histórico del cual ella venía, sin importar la cultura, la religión del cual ella venía, que como lo hemos visto, estaba totalmente equivocada. Pero en medio de ello, vemos cómo Jesús le extiende su mano, le extiende el amor, la misericordia a ella, con el fin de darle salvación, sabiendo de que esa mujer era una mujer sedienta, una mujer necesitada espiritualmente. Es por ello que te pregunto nuevamente, ¿qué haces tú? ¿Cómo tratas tú a aquellos que llegan por primera vez a la célula y que quizás no llegan, quizás llegan de una forma vestidas diferente como están los demás, llegan con atuendos diferentes, con algunos artículos en su cuerpo diferentes? ¿Los rechazas? ¿Se sienten ellos intimidados por la presión de los demás? ¿O los recibes como Jesús recibió a esa mujer samaritana? Ese es el centro del Evangelio, recibir a las personas sin importar su contexto histórico, sin importar la creencia que en algún momento han tenido, sabiendo que será el Evangelio que los va a transformar, porque el Evangelio, la palabra de Dios y Jesús en ningún momento hicieron acepción de personas, sino que los recibieron a todos por igual. Otra pregunta es importante y que nos desafía es, ¿cómo es tu adoración a Dios? ¿Cómo es nuestra adoración a Él? ¿Solo es en la célula? ¿Solo es en el culto? ¿Solo es a través de la alabanza? Pues a través de esta reflexión y de este tema, podemos darnos cuenta que la adoración va más allá de lo que podemos hacer en un local, sino que va más allá de nuestra vida diaria, de cómo tú reflejas el amor de Dios hacia los demás, la misericordia hacia los demás, y de esa manera seguramente estaremos estableciendo el reino de Dios y su justicia en medio nuestro. Así que, joven, te animo a que esta semana puedas llevar la palabra del Señor a cada joven, a cada jovencita, tomando en cuenta que la palabra de Dios es la que transforma las vidas y nosotros debemos de recibirlos. Dios te bendiga. Joven, te animo a que esta semana vayamos y llevemos el Evangelio a esos jóvenes que tanto lo necesitan. Esta ha sido la primera conversación con nuestro pastor Mario Vega. En la siguiente semana seguiremos con la conversación, así que no te pierdas ninguno de los siguientes episodios para saber más de lo que estaremos hablando con nuestro pastor. Dios te bendiga. Gracias por ser parte de la evangelización a través de las células de Misión Cristiana Elim. Su compromiso y aportes son de ayuda para seguir llevando la noticia. Hay salvación en Jesús.